Buenos días, amigos y amigas del canal del Guardabujas, en esta mañana del jueves 26 de agosto del año 2021. Me alegra mucho volver a retomar el contacto con todos vosotros. Este es el primer vídeo de la nueva temporada. Sabéis que ya he subido dos vídeos, uno sobre ferrocarril y otro sobre la historia de un vecino de Bárcena de Piedeconcha que se fue a la Real Villa de la Isla de León a mediados del siglo XVIII, pero este en realidad, como he dicho antes, es el primer vídeo de la nueva temporada. Y en esta ocasión, como podéis fácilmente imaginar, voy a presentaros un libro, un libro que he tenido la ocasión de leer durante este mes de agosto, este tórrido mes de agosto. La verdad es que este verano ha sido muy fecundo en lo que la lectura se refiere, he leído bastante. Me ha dado tiempo a leer muchas cosas, ha sido un verano, bueno, tranquilo, y eso me ha permitido pues leer cosas muy interesantes. La verdad que la mayor parte de las cosas que he leído son relativas a la antigua Roma. Ya visteis el vídeo que subí el 7 de julio sobre el libro de la historia de la Hispania romana, y en esta ocasión os presento un libro muy especial. Se trata de los comentarios a la Guerra Civil de Julio César, un libro publicado por la editorial Alianza en su colección El Libro de Bolsillo, la misma colección del libro que comenté hace un mes y medio. La verdad es que me ha hecho mucha ilusión leer este libro, porque es el primer libro, la primera obra clásica que he sido capaz de leerme entera. A lo largo de mi vida he podido leer a diversos autores latinos, como por ejemplo Suetonio, Tácito, Julio César, que tuve la ocasión de traducirlo cuando estudiaba el BUP, bueno, también Salustio, lo tuve que traducir, pero lo que es leer por placer, que haya sido una iniciativa de un servidor, pues este es el primer libro. Los comentarios, repito, a la Guerra Civil. La verdad es que no me voy a extender en lo que es la vida de Julio César, porque de sobra es conocida su vida. Pondré algún enlace en la descripción por si queréis profundizar en ello. Es uno de los grandes personajes de la antigua Roma. Es un estadista, un estratega de primer nivel, y también tuvo una gran faceta como escritor, la Guerra de las Galias, y también este libro que os voy a comentar a continuación. Es el personaje que de alguna forma derriba la República Romana, es el protagonista, junto con Pompeyo, de la Guerra Civil, que supone el fin de la República y el inicio de la nueva fase de la historia de Roma. Hay que recordar que Roma su historia está dividida en tres grandes partes: monarquía, república e imperio. Y bueno, pues repito, César, al salir vencedor de la contienda civil, pues da lugar a un nuevo régimen, que es el imperio que ya se consolidará con su sucesor, que es Octavio Augusto. ¿Qué os puedo contar de este libro? En primer lugar, el libro, esta edición, está dividida en dos partes. Una introducción de unas 60 páginas, escrita por José Antonio Enríquez González, que es el traductor de la obra, y es una introducción que se lee muy fácilmente, en donde el autor nos explica cuál es la intención de César al escribir esta obra, discusiones y controversias de tipo filológico. Hay un asunto muy interesante que es el de los manuscritos, es decir, siempre, por ejemplo, en mi caso, he tenido curiosidad por saber de dónde salen estas obras, cuál es el primer manuscrito, y en el caso de la Guerra Civil, perdón, iba a decir la Guerra de las Galias, porque es el libro que he traducido hace unos años, pero en realidad estamos hablando de la Guerra Civil. Bueno, pues como os decía, el primer manuscrito, el manuscrito más antiguo que conserva la integridad de esta obra, pues se remonta al siglo X, es decir, a la Alta Edad Media. Y bueno, y luego pasamos a lo que es el libro en sí. La Guerra Civil de César está dividida en tres partes, en tres libros, ¿vale? Si cogéis el libro tendrá aproximadamente unas 140 páginas, lo que escribió César. Y lo primero que llama la atención es eso, que está dividido a su vez en tres libros. Estos tres libros abarcan
los años 49 y 48 antes de Cristo. César aquí no comenta la última parte de la guerra civil, básicamente, por ejemplo, la batalla de Munda, que tuvo lugar en Hispania. Entonces, ¿qué es lo que cuenta César aquí? Pues en primer lugar os puedo decir que este libro, Los comentarios a la guerra civil, es como una colección de apuntes sobre la evolución de la contienda. Pero sobre todo es una colección de impresiones, de apuntes, de registros sobre las diversas operaciones militares que se llevan a cabo en esta guerra. Aparecen escenarios como Italia, Sicilia, Cerdeña, el sur de Francia, concretamente el asedio a Marsella. Aparece Hispania bastante, sobre todo en el primer y segundo libro. Y finalmente el tercer libro está prácticamente dedicado a hablar de la campaña militar en los Balcanes y en Grecia. Fundamentalmente es muy interesante leer la parte dedicada a la batalla de Farsalia, que es la gran batalla, una de las grandes batallas de la guerra civil, que provoca, entre otras cosas, la huida de Pompeyo a Egipto, que es el último escenario que aparece en el libro. También aparece la parte del norte, la provincia de África, ¿no? Del norte de África, de Túnez y Libia. El libro no es fácil de leer, no es fácil de leer. Está escrito en un estilo que creo que es complicado para un lector del año 2021. Pero claro, esto es como todo. Si te interesa, si te gusta la historia clásica, y no digamos la figura de Julio César y la época del final de la República Romana, que es verdaderamente apasionante, pues es una obra de referencia. Hay muchos detalles que os podría contar del libro. Por ejemplo, César nunca habla en primera persona, se refiere a él en tercera persona. Hay una cosa muy llamativa, por ejemplo, cuando habla de la batalla de Farsalia, él no cita la batalla por ese nombre. Él habla, por ejemplo, de Tesalia. El nombre de Farsalia se acuñó mucho más tarde. Y repito, es un libro que hay que leer a solas, quiero decir. Esto no es un libro para ir en el autobús, en el tren, en el metro y irlo leyendo. Esto es un libro para sentarte en casa cuando no tengas nada que hacer y ponerte a leer este libro. Porque, insisto, es un libro cuya lectura no es sencilla. El estilo... También es verdad que César no pretendía publicar un bestseller, sino lo que pretendía era recoger sus impresiones sobre el conflicto. Y claro, pues es un libro que puede ser árido. De hecho, ha habido partes que a mí me han resultado complicadas de leer, muy complicadas. Pero ha habido otras, por ejemplo, la parte dedicada a la batalla de Lérida y la importancia que tenían las ciudades de Hispania, de la Hispania ulterior, en la contienda, pues me ha parecido francamente interesante. Por ejemplo, aparece Hispalis, Itálica, Carmo, la actual Carmona, y sobre todo, Córdoba y Gades. En la descripción os voy a dejar, precisamente al hilo de este asunto de Gades, pues qué es lo que comenta César sobre Gades, una ciudad muy vinculada a este personaje que cambió por completo la historia de la República Romana. Entonces, ya digo, a modo de conclusión, Los comentarios a la guerra civil es una obra que no es fácil, es una obra breve, pero que requiere una lectura reposada, lenta. Y ya digo, si queréis entender qué fue la República Romana, hay otras obras. Por ejemplo, estoy pensando en la de Isaac Asimov, La República Romana, donde ahí se explica fácilmente qué ocurrió en esa época. Pero evidentemente, si se quiere profundizar y conocer aún mejor ese periodo, ese hecho trascendental para la historia de la antigua Roma y en concreto de la República, pues hay que leer este libro de César. Muchísimas gracias por vuestra atención. Ya somos 420 los suscriptores que me siguen regularmente, lo cual pues me alegra muchísimo. La verdad, ha habido un repunte notable en estas últimas semanas. Veo que los libros que estoy comentando pues son de vuestro interés y evidentemente solo puedo expresaros mi gratitud, mi agradecimiento
por todo el interés y el seguimiento que estáis haciendo de los vídeos. No olvidaros que el blog del Guardahaújas también ha vuelto tras un periodo de inactividad. Y lo dicho, os mando un saludo cordial, un saludo afectuoso y os deseo que disfrutéis de este jueves, el último jueves del mes de agosto. Un saludo cordial.